tardes a todas y todos los presentes. Estamos a punto de comenzar con la presentación del libro Textos y Educación, Tejiendo Tramas y Urdimbres, cuya coordinación estuvo a cargo de la doctora Itzel Casillas Ábalos y el doctor Renato Huarte Cuellar. Tenemos en la mesa, hoy nos acompañan el doctor Joaquín Santanabela, la doctora Itzel Casillas Ábalos, y no tardan en integrarse dos personas más, el licenciado Ismael Rivas Romero y el doctor Renato Huarte Cuellar. Vamos a comenzar rápidamente con una breve lectura de las reseñas curriculares de las personas que nos acompañan hoy en la mesa. El doctor Joaquín Santanabela, licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido ponente y organizador de coloquios, conferencias, presentaciones de libros en distintas instituciones, entre las que destacan la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Cultural Helénico, el Palacio Nacional y el Senado de la República. Cabe destacar que ha organizado desde el año 2011 el coloquio Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas. Es autor de capítulos de libros y ha coordinado las siguientes obras colectivas: Educación y Saberes en las Bibliotecas Mexicanas, un recorrido histórico en prensa, los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria de 2021, Perspectivas Históricas de la Educación e Instituciones Normativas en México de 2019, La Mística de la Constitución de 1917, Historia y Legado, Derecho a la Educación de 2017, Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas de 2014. Desde hace 15 años ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde hace 12 años en el Instituto Cultural Helénico. La doctora Itzel Casillas Ábalos es licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde se desempeña como profesora de asignaturas en las áreas de educación no formal e investigación pedagógica cualitativa. Actualmente es coordinadora del proyecto interno de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, Entramados Textuales de Saberes Pedagógicos, Actores, Instituciones y Proyectos Editoriales, y del programa de servicio social UNAMIC, Ciérrale a la brecha digital. El doctor Renato Huarte Cuellar, que también es coordinador del libro, es egresado de las licenciaturas en Pedagogía, Filosofía y Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesor desde 2004 a nivel licenciatura y desde 2008 a nivel posgrado. Ha realizado estudios de maestría en Filosofía de la Ciencia y de doctorado en Filosofía, además de la especialidad en Antropología y en Economía. Ha incursionado en temas como la filosofía de la educación, la filosofía de las ciencias sociales, así como filosofías no occidentales, recepción de clásicos grecolatinos y problemas de la traducción. Es miembro del SNI, del CONACYT, nivel 1, desde 2014, y actualmente se encuentra realizando una investigación sobre los traductores del FCE desde la sociología de la traducción. Y ya por último, el licenciado Ismael Rivas Romero es licenciado en Pedagogía y maestrante de posgrado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido ponente en varios eventos académicos al interior de la UNAM. Fue miembro del proyecto de investigación PIFIL 02-015-2019, Textos Clásicos sobre Educación y Pedagogía. En ese proyecto realizó una propuesta teórica y metodológica para investigación de la relación entre el arte mural y educación. Actualmente trabaja en un estudio comparativo sobre las producciones estéticas de la sociedad civil en torno a la pandemia por COVID-19 en Ciudad de México y Bogotá. De igual modo, labora como apoyo técnico en diseño curricular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ya después de presentar las reseñas curriculares, procedemos a darle la palabra a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a quienes acompañan esta tarde en la presentación de este libro de Textos y Educación, Tejiendo Tramas y Urdimbres. También un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales del proyecto de la doctora Casillas Ábalos. Yo preparé un texto y la lectura Bueno, es un privilegio estar aquí con todas y todos ustedes. Me siento sumamente agradecido con Itzel Casillas Ábalos y Renato Huarte Cuellar por haberme invitado a presentar el libro electrónico que han coordinado Textos y Educación, Tejiendo Tramas y Urdimbres. A propósito del libro electrónico, reproduciré las palabras de Roger Chartier, uno de los historiadores franceses más reconocidos en el ámbito de la historia de la cultura. Las pantallas del presente no ignoran la cultura escrita, sino que las transmiten y la multiplican. Ahora bien, desde el año 2017 surgió el proyecto de investigación Textos Clásicos sobre Educación y Pedagogía,
como resultado de diversas interrogantes que terminaron tiempo atrás sobre la noción de texto, de lo clásico y texto clásico, todo ello escrito en un terreno pedagógico. Desde entonces ha tenido lugar en diferentes ámbitos académicos el diálogo, el debate, la reflexión entre los y las integrantes de dicho proyecto con especialistas de diversas disciplinas. De esta manera, uno de esos espacios fue el coloquio celebrado en el año 2019 titulado Textos sobre educación, perspectivas multidisciplinarias, metodologías y obras, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad Nacional, que hoy nos cobija en esta coordinación de investigación. Resultado de ese encuentro, de destacados especialistas, además del diálogo interdisciplinario entre participantes y público asistente, los organizadores tuvieron a bien coordinar el libro que hoy presentamos. Es fundamental exponer las investigaciones que desde la academia se generan como resultado de procesos profundos de análisis y reflexión para ser referentes en el desarrollo de divulgación de la información textual sobre educación y pedagogía. Estudiar lo textual implica ofrecer un amplio panorama sobre su devenir en las distintas etapas de la historia. Los autores de textos en educación, tejiendo tramas y mimbres, en formas distintas lo logran a través de sus investigaciones que se encuentran en dos secciones dentro de la obra: tejidos educativos y alcances y límites del tejido. En cada capítulo, desde la especialización de quienes lo escriben, se indagan testimonios estableciendo preguntas que los llevan a un ejercicio de reconstrucción del pasado de lo textual. Aquí apreciamos un conjunto de técnicas y métodos de investigación e interpretación utilizados para conocer y analizar los procesos para llegar a tener un texto. Es de destacar la gran variedad de fuentes que se han utilizado para documentar las argumentaciones. Asimismo, la crítica o estudio del contenido de los textos les han permitido exponer lo importante que es investigar a los textos educativos, pero también a los textos pedagógicos. De este modo, encontramos planteamientos que nos remiten no solamente a los autores, sino también a los editores e incluso a los traductores. La lectura cruzada de las contribuciones de Renato Huarte Cuellas, María Guadalupe García Casanova, Felipe Vallejo Grande, Abril Reyes Sandoval, María del Carmen Martínez, José Daniel Acebas Cárraga, Olix García, Juan Pedro Gálvez, María Esther Aguirre Lora, Michel Casillas, Marlene Ortega, Georgina Ramírez, Omar Escutia, Israel Rivas, Itzel Suárez, Cristian Rincón y Juan Quintas Cruz nos llevan por el análisis del tránsito de la cultura oral hacia la cultura escrita. Para que esto sucediera es importante recordar que el texto es el resultado de un proceso en el cual el autor se pone en contacto con el lector. Un texto, después de ser escrito por el autor, pasa por un proceso editorial y finalmente sale al comercio como libro destinado a lectores o escuchas que le dan diferentes usos e interpretaciones. El libro, más que el conjunto de hojas impresas, cosidas o encuadernadas, y su lectura como el acto necesario para la instrucción de las personas, es un tema central en la idea de cultura que se ha venido construyendo desde hace ya tiempo. Javier Rico Moreno señala que la lectura de los textos escritos se puntualiza como la recepción de una representación cultural. Los textos no tienen significados en sí mismos, sino que éste se edifica en el encuentro del texto con el lector. Luego entonces, la lectura es un fenómeno histórico de construcción de significaciones. Asimismo, autoras y autores nos dejan novedosas sugerencias que pueden ser abordadas con diferentes líneas y áreas de investigación. Por ejemplo, entender que hablar de un texto educativo necesariamente pasa por problematizar las formas de lectura, sus espacios y técnicas, autores y propósitos. Para el estudio de dicha fórmula, lectura y educación, resulta indispensable enfrascarnos en serias reflexiones. Habitualmente, apoyados en herramientas de la lingüística, nos apegamos a lo que el texto dice, lo que quiere decir, la situación que pretende describir, o bien el acontecimiento que intenta contar. Sin embargo, textos, educación, tejiendo tramas y mimbres, va más allá, pues brinda elementos para entender cómo leer publicaciones que fueron antes que escritos actos de una enseñanza oral y que nos han llegado ahora a través de traducciones. Además, se descubre sobre qué es un texto clásico, por qué leerlos y el procedimiento didáctico para su lectura. Es decir, el libro que hoy presentamos propone un método para analizar al texto, pero también se interesa en lo que está fuera de él, se interesa en la realidad extratextual a la que atenta. Así pues, la palabra impresa no tiene ningún sentido si alguien no lo lee o si alguien no lo escucha. El autor, cuando escribe un texto, que después se convierte en libro, lo hace para que sea leído.
Pero además, una vez escrito y salido de las prensas, el libro, sea el que sea, es susceptible de una multitud de usos. También se expone la noción de texto como diálogo, donde existe un intercambio oral donde el intérprete tiene que hacer hablar al texto. Así observamos el diálogo entre el intérprete y la respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, texto que no es formalmente educativo. Sin embargo, la autora lo interroga para afirmar que la carta autobiográfica escrita en 1691 por Sor Juana Inés de la Cruz es una defensa del derecho natural de la mujer a la educación superior. Asimismo, la obra que hoy presentamos nos acerca a otras fuentes que reflejan los ideales educativos en un espacio y tiempos determinados, como el texto legislativo que construye la política parlamentaria del sistema educativo en México, o las diferentes lecturas que tuvo el Códice Mendocino y la manera en que fue utilizado para el conocimiento de la educación de los nahuas, o la novela de la literatura inglesa del siglo XIX. Por esta razón, también se han interesado en preguntarse cómo es la relación entre la literatura y la pedagogía y por qué es necesario integrar la ficción en el análisis de dicha relación. Recordemos que la novela es aquella obra de ficción que puede recrear o no un periodo histórico específico en el que se relatan eventos no ficticios en los que participan personajes que pueden o no ser ficticios. Son obras que ficcionalizan determinados hechos, transformándolos en material literario que se presenta de manera libre. Hablamos de un subgénero literario cuya acción tiene lugar en un pasado que puede ser o no experimentado por el autor y en el que en muchas ocasiones los personajes principales son testigos o partícipes de episodios de la historia de su país. La novela puede tener diversos objetivos, entre ellos buscar crear sensaciones y experiencias estéticas con base en la reconstrucción de situaciones y personajes bien conocidos, e incluso mitificaciones dentro de una cultura. Entre la diversidad de fuentes para acercarse a la historia de la pedagogía hay que tener en cuenta el uso de la prensa, porque en ella se pueden valorar impresiones y comentarios en donde se ve reflejado el comportamiento de una sociedad. Ya desde el siglo XIX, ironizando sobre el valor que se concedía a los periódicos, un autor decía que se usaba como prenda de abrigo, como un medio de cubrirlos de los molestos rayos del sol, un recurso para poder sentarlos o tenderos en el campo sin ensuciarnos la ropa, mil cosas más. Para textos y educación, tejiendo tramas y libres a través del examen del periódico, la enseñanza primaria, el valor de los periódicos radica en su capacidad de servir como fuente para historiar la pedagogía. Héctor Peñas, autor del siglo XIX, manifestaba la importancia del periódico contemporáneo, pero también del atrasado. Tomar en la mano un número, decía, un número de periódico después de meses o de años de su publicación, es recordar algunas desilusiones o saborear algunos desengaños. Por eso, si el periódico coleccionado en forma de libro es verdaderamente una obra de importancia y de interés, es porque va llevando de grado en grado y de instante en instante al lector a través de toda una época de la vida de la humanidad. A lo largo de la historia, el periódico ha sido uno de los instrumentos más útiles en donde se debaten grandes asuntos, pero el periódico atrasado, como lo mencionaba Héctor Peñas, es una fuente que permite intimar con varios aspectos del pasado, evidentemente entre ellos el pedagógico, en donde se reflejan las esperanzas, los temores, los deseos, los gustos, los errores, los prejuicios de los grupos sociales. Indiscutiblemente el periódico revela conexiones entre distintos ámbitos como la política, la vida social, la educación y las artes. En este sentido, es importante destacar la relación que se expone en un capítulo del libro entre arte mural y educación, teniendo como cimiento la categoría de texto, donde nos demuestra que es posible estudiar el arte mural con un texto y para ello se define qué es arte y cómo se relaciona con los textos para así poder conceptualizar el término de texto artístico, utilizando como ejemplo los ideales materializados en el muralismo mexicano del siglo XX. Igualmente, está presente la reflexión sobre las narrativas en torno a la construcción de la identidad de los mexicanos y las propuestas para estudiar el lugar que tiene el espacio en el registro de lo social y lo humano, más allá de su dimensión física, con la finalidad de saber cómo pensar y abordar los espacios educativos. Para finalizar, subrayo la importancia del libro que presentamos el día de hoy, pues esta obra contiene problemáticas, como lo señalan los coordinadores desde la introducción, en torno a qué es un texto, cómo trabajar con los textos y por qué abordar ciertos textos. Así, en este libro se aportan nuevas respuestas con el análisis de fuentes que contienen información útil, susceptible al razonamiento pedagógico. Las respuestas expuestas a estas preguntas no se limitan a la mera descripción, sino está presente la observación y la interpretación de las acciones de los seres humanos,
porque detrás de los textos estuvieron y están hombres y mujeres. Por todo ello, un reconocimiento a todas y a cada uno de los autores. Y como decía yo hace un momento, para que un texto exista, hay que usarlo, hay que leerlo. Y bueno, pues está la invitación a que ustedes puedan acercarse a este maravilloso libro, que bueno, pues felicito a los coordinadores, pero también a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Joaquín. Procedemos a darle la palabra a la doctora. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir del libro? La verdad es que es resultado de un esfuerzo colectivo, ¿no? Y a su vez individual, de todas y todos quienes integraron en su momento el proyecto interno de la facultad, el PIFIL en ese momento, el PIFIL Textos Clásicos sobre Educación y Pedagogía. Y que, como lo mencionaba en la mesa anterior, pues nos ha convocado, ¿no?, a interesarnos por diferentes ámbitos, temas y abordajes disciplinares, ¿no? Como ya lo decía Joaquín, a quien le agradezco profundamente que haya aceptado presentar el libro y además, bueno, las palabras que ahora nos comparte sobre el mismo. Este libro toca aspectos desde el arte, cómo entenderlo como un texto, el texto legislativo, que fue otra discusión que tuvimos, el espacio, ¿no?, también lo decía hace rato, en fin, la literatura no se diga, en fin, hay muchísimas cuestiones que se han puesto, digamos, sobre la mesa en nuestras discusiones, derivado, insisto, del interés individual que cada quien ha aportado, ¿no?, pero que le hemos entrado en colectivo. Y cuando digo le hemos entrado en colectivo me refiero a muchas cosas. En principio, aquí ha sido un espacio en el que hemos podido compartir esto de manera completamente libre y hemos hecho eco de estos intereses. Entonces, si alguien llegaba y decía, pues me interesa trabajar sobre tal cosa, pues le hemos leído, hemos discutido, hemos compartido esas interrogantes. Pero también, por otro lado, en términos de lo que el libro implicó, y que me hago responsable del título, ¿no?, se trata de tejido colectivo, porque fuimos, digamos, ustedes ven, ¿no?, como la cara, digamos, externa del libro y cada capítulo pues tiene el nombre de su autor o su autora, ¿no? Pero lo que hay a la base, ¿no?, esa ordimbre, es un trabajo arduo que llevamos a cabo sobre la edición. Déjenme les cuento que en estas aulas, prácticamente en estas salas, llevamos a cabo prácticamente un taller de edición. Una vez que se llevó a cabo el evento, ¿no?, al que tú te referiste, y que fue una primera salida, digamos, como al público de las discusiones que habíamos tenido, esos textos ya habían sido leídos dentro del seminario y trabajados, ¿no?, por parte de los integrantes y las integrantes. Pero la convocatoria la hicimos amplia, ¿no? Entonces, quien se quiso sumar al evento, pues se sumó. Pero una vez que pasó el evento, hicimos una convocatoria para la publicación. Y una vez que tuvimos estos textos, fueron revisados con criterios editoriales, vamos a decirlo así, por parte del proyecto, ¿no? Entonces teníamos sesiones en donde discutíamos sobre cómo colocar la referencia, ¿no?, en uno de los textos, con base en los criterios que ya habíamos además revisado exhaustivamente en la facultad, ¿no? Entonces, pues tuvimos que aprender de esas cosas en las que a veces pues simplemente uno termina una obra y se la aporta a la coordinación y entonces, ¿no?, ya parece que ahí acaba, pero no. Aprendimos sobre esas cosas, estuvimos indagando sobre cómo, ¿no?, articular además este tipo de obras colectivas y lo que implicaba. Entonces, fuimos viendo cómo uno a uno estos textos estaban confeccionados, cómo podíamos hacerlos pasar al público de la mejor manera, ¿no? Otro reto fue ¿y cómo los acomodamos?, ¿no? Porque obviamente pensábamos que todos los textos eran sumamente importantes para dar inicio y para continuar la discusión. Entonces
fuimos tomando el criterio de hilar uno a uno, ¿no? De este se relaciona con este, y este se relaciona con este, y este se relaciona con este. Entonces, sí, fue también como una discusión, pues también intensa, ¿no? Sobre cómo hacerlo, propuestas de parte de quienes pues éramos en ese momento integrantes del proyecto. Algunas y algunos se mantienen ahora en esta nueva versión del proyecto, ¿no? Que por fines administrativos y demás pues tiene que ir cambiando, ¿no? Y tiene que ir entregando sus propios productos y generando sus líneas, ¿no? Pero bueno, creo que este libro pues demuestra lo que siempre he intentado ser el proyecto o los proyectos, un ejercicio colectivo e individual, ¿no? De atender estos intereses y los acercamientos diversos a estas interrogantes. ¿Qué es un texto? ¿Qué sería un texto educativo? ¿Un texto sobre educación? ¿Un texto pedagógico de la pedagogía? ¿Qué otros acercamientos disciplinarios podemos, ¿no? aprovechar para lo que hacemos de manera cotidiana? ¿Y por qué y cómo trabajar con ciertos textos en nuestro campo, ¿no? Que son los ejes que estructuran finalmente esta obra. Entonces, pues igualmente no me queda más que reiterar la invitación que ya es abierto a ver este libro que está de acceso gratuito en el repositorio de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues a seguir sumándose a las interrogantes que pues siempre serán bienvenidas, ¿no? Entonces, sigamos tejiendo estos textos y muchos más. Entonces, pues les agradezco también muchísimo su asistencia. Lamento que Renato y que Israel no hayan podido alcanzar a llegar, pero bueno, entendemos los compromisos también laborales que se cruzan de pronto, y bueno, pese a eso, sin embargo, tratamos de tener este proyecto, ¿no? Todavía avanzando. Israel, el texto que hizo para el libro, pues tiene que ver también con su propio proyecto de titulación, y que logró titularse con un informe académico de investigación, y era parte de lo que nos quería compartir, pero haré la invitación para que nos lo comparta de cualquier manera en algún momento, en alguna transmisión o algo por el estilo en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias a quien ha mantenido la asistencia durante todo el coloquio y bueno, a esta presentación en particular en nuestras redes sociales. Bueno, gracias. Muchas gracias, profesora. Un aplauso a la doctora. Con esto, no sé si tengan alguna participación, algún comentario en torno al texto, que les haya invitado o que les haya provocado sus comentarios a raíz de su presentación. Yo quisiera añadir que la lectura del texto fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Uno piensa textos sobre educación y pedagogía, textos educativos. Y la noción de texto se ve muy ampliada en este libro, porque uno puede ver a los murales como texto, incluso a la corporalidad y la danza como texto, y es impresionante todo lo que se puede hacer, y desde la mirada pedagógica todo lo que podemos construir a raíz de ello. Entonces, es un libro extraordinario, dense la oportunidad de leerlo, es maravilloso. Y con esto concluiríamos la presentación del libro y le daríamos cierre al coloquio. Esta presentación te da muchísimas gracias por su asistencia, presencial y virtualmente. Y no sé si... Y bueno, no, pues nada más agradecer nuevamente. Y bueno, pues estamos constantemente realizando actividades, spoilers en todo caso, de lo que viene. Vienen más actividades en nuestras transmisiones en línea, en nuestros conversatorios. Vienen por ahí algunos para que estén pendientes, ¿no? de los temas y quiénes serán nuestras invitadas e invitados. Y bueno, pues también hacer la invitación a que si alguien se interesa por las líneas que hemos tenido en el proyecto, pues se pueda sumar, ¿no? Aunque nos manden por ahí un mensajito o nos escriban por correo, o se acerquen a cualquiera que somos parte del proyecto, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Entonces, bueno, está la invitación, los eventos que tendremos. Bueno, otro evento que también tendremos próximamente es sobre ejercicios de traducción. Entonces, bueno, por ahí les convocaremos a trabajar sobre esto, cómo hacer traducciones y qué implican en nuestro ámbito. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.